Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 194. Brecha de contención. Sitio 009. Como siempre, Alexander se mantuvo ocupado con el trabajo de la fundación, aunque los proyectos más interesantes apenas avanzaban, algo con lo que, lamentablemente, ya estaba demasiado familiarizado. Ya fueran eventos de Marvel o de la fundación, todo se prolongaba demasiado. Si uno viera las películas de Marvel, tal vez no se daría cuenta de la cantidad de tiempo muerto que había entre algunas de ellas, ni de lo aburridos que fueron realmente esos primeros años. Aunque intentaba aumentar la emoción ocupándose de asuntos menores, no podía entretenerse mucho antes de verse abrumado por el papeleo. Podría aliviar un poco su carga, pero eso también significaría adoptar una postura menos intervencionista, lo que lo alejaría aún más de la emoción del universo Marvel. Si bien su deseo de estrechar la mano de los héroes disminuía con cada día que pasaba, aún quería tener el control de la situación. De esa forma, supuso que ahora mismo se parecía un poco a Fury, queriendo controlarlo todo. Solo que Fury era un humano normal que quería controlar seres muy superiores a él, mientras que Alexander era alguien mucho más allá de los Vengadores. Sinceramente, siempre odió a gente como Nick Fury o incluso Bruce Wayne, personas normales que creían tener algún tipo de derecho moral a controlar a los demás. Incluso Alexander, que provenía del universo SCP, sentía una gran aversión por ese tipo de personas, y parecía que todos los universos, ficticios o reales, estaban plagados de individuos así. No, aunque la fundación era un grupo de personas mayoritariamente normales que utilizaban medios normales y habilidades extraordinarias para lograr lo extraordinario, Alexander y el resto del Consejo O5 estaban lejos de ser normales. Eran tan extraordinarios como podían serlo, y fue solo esa naturaleza extraordinaria la que permitió que la fundación fuera tan extraordinaria. Si bien el mundo podría estar dirigido y gobernado por gente normal, eso solo se debía a que Alexander y los demás miembros de la fundación, esas personas extraordinarias, habían decidido ceder el mundo a las masas. No es que no hubiera miembros del consejo que desearan otra cosa, incluso el propio Alexander, quien apoyaba la idea de que la fundación se hiciera con el control del mundo entero. No era algo que siempre hubiera apoyado, pero se había dado cuenta de que la gente era simplemente estúpida. Por muy alto que fuera el nivel educativo, por mucho que progresara la sociedad, todo se veía frenado por unos cuantos necios que, de alguna manera, acababan metiéndose en líos hasta hacerse con el control de todo. Como responsable de gran parte de la fundación, había visto a innumerables investigadores brillantes, a quienes se les había relegado un trabajo monótono e inútil, prosperar en cuanto se unieron a la fundación, en cuanto se liberaron de las ataduras de los necios de mente estrecha y del capitalismo. De hecho, alguien como Tony Stark era un excelente ejemplo. Impulsó el avance tecnológico, creando maravillas, desde un reactor de arco en miniatura dentro de una cueva con una caja de chatarra hasta un traje de nanotecnología que desafiaba la realidad unos años después. Todo eso simplemente porque, gracias a su estatus de superhéroe y su riqueza, podía avanzar sin que nadie intentara frenarlo. Érase una vez, Alejandro pensaba diferente. Creía que la mayor fuente de progreso era la libertad. Había visto caer imperios, colapsar sistemas de creencias enteros y a personas resurgir de las cenizas hasta alcanzar cotas que los antiguos apenas podrían creer hoy. Sin embargo, era evidente que, en algún momento de la historia de la humanidad, algo había fallado. La innovación se había ralentizado drásticamente en la mayoría de los campos mientras las fundaciones seguían avanzando, y alguien dejó de impulsar la tecnología sin puertos. Gran parte del mundo se estancó. Con el conocimiento que poseía del universo Marvel y su futuro, podía verlo con claridad. Después de todo, si Howard Stark no hubiera creado un prototipo de automóvil décadas atrás, habrían pasado muchos más años antes de que otro prototipo viera la luz. Aunque incluso ahora posee tecnología de hologramas y teléfonos diminutos que proyectarían enormes pantallas holográficas más potentes que la mayoría de las computadoras de escritorio, incluso dentro de 5 años, los civiles seguirían usando teléfonos normales, apenas más avanzados que los actuales.
Sí, había algo enfermizo en la sociedad actual, algo que frenaba el progreso. Después de todo, ¿acaso no habían surcado los cielos y poseído una estación espacial alrededor de la Tierra? Si no hubieran podido realizar misiones interestelares, no habría habido otros humanos explorando el cosmos, incluso después de que los extraterrestres visitaran claramente la Tierra. A pesar de la ingente cantidad de tecnología y desechos alienígenas que caían una y otra vez, parecía que nada de ello se había aprovechado, salvo un par de alas mecánicas y unas cuantas armas fabricadas por delincuentes de poca monta. Alexander estaba seguro de que si algo así caía en manos de la Fundación, podrían impulsar su tecnología actual siglos hacia adelante. Podrían comenzar a conquistar las estrellas, mientras que la humanidad aparentemente no había hecho nada al respecto. No era el único que lo veía venir. Aunque él fuera el único que conocía el futuro, otros habían visto el pasado. Cómo la innovación se había ralentizado en muchos campos y cómo la Fundación y otras organizaciones clandestinas podían avanzar décadas con facilidad en cuanto se liberaban de las normas sociales. Otros miembros de la Fundación, como O5-2, comenzaron a presionar para que la Fundación asumiera el control total del mundo. Si bien esto facilitaría muchas cosas, representaba un cambio trascendental en el funcionamiento de la Fundación y, por lo tanto, generó resistencia en ciertos sectores del Consejo O5. Alexander suspiró y negó con la cabeza. Se había dejado llevar por sus pensamientos. Eso le había permitido preocuparse por cuestiones abstractas y difíciles de resolver, cuando había trabajo que hacer en el presente. Tenía The Ghost trabajando para que la Fundación tomara el control, y confiaba en que lo lograrían, pero sin duda era un plan a largo plazo. No, por ahora había preocupaciones más apremiantes. Nada demasiado importante, solo muchas cosillas que consumían parte de su tiempo y energía. El mandarín seguía ahí fuera, causando algunos problemas, o al menos, sobre todo a su organización. Los 10 anillos estaban ahí mientras él se había retirado a su casa, esperando el momento en que pudiera resucitar a su esposa. Pero incluso eso, algo que sucedió hace meses, causó revuelo en todo el mundo. Después de todo, la gente no había olvidado los atentados terroristas perpetrados por la organización de los 10 anillos, tan importantes como los del 11S. Sin embargo, el caos de una guerra entre quienquiera que fuera y el mandarín y sus fuerzas no era lo que la Fundación ni Alexander deseaban, y por lo tanto, debía detenerla. Esto era más fácil decirlo que hacerlo, dada la cantidad de ingenuos que hay por ahí. Menos mal que se aseguró de que Barack Obama se convirtiera en presidente, algo que no habría ocurrido en el universo Marvel original. En su lugar, algún simpatizante de Hydra o algo parecido habría tomado el control. A Alexander le importaba poco la naturaleza de esta persona, solo que sería más difícil tratar con ella que con Barack Obama, porque Obama simplemente quería ser un buen presidente. Esto significaba que no había ningún poder oculto tras bambalinas, y Alexander, al igual que los demás miembros del Consejo O5, debía tener esto en cuenta al tratar con el presidente. Fue una suerte que el presidente le debiera su elección a Alexander, ya que esto les permitió operar con mayor eficiencia en territorio estadounidense. Dado el tamaño de algunas operaciones, sin duda era necesario contar con cierto apoyo en la Casa Blanca. Hasta que llegara el momento de tomar el control, tendrían que llevarse bien con los líderes mundiales, o al menos también como la Fundación estuviera dispuesta a hacerlo. Al fin y al cabo, si causaban demasiados problemas, la Fundación se desharía de ellos, de una forma u otra. Por ahora, todos colaboraban lo mejor posible, y Alexander no tenía que enviar a la insurgencia del caos para eliminar algunos elementos problemáticos. En cambio, podía permanecer oculto en su pequeño búnker de acero, revisando innumerables informes y distribuyendo recursos entre las personas y los lugares que los necesitaban. Sin duda, el trabajo soñado para cualquiera que se encontrara en el universo Marvel. Sitio 019. En el sitio 019, numerosos objetos SCP fascinantes tenían su hogar. Dentro de sus robustos muros se podía encontrar de todo, desde objetos inofensivos hasta peligrosos, desde objetos de clase segura hasta Keter. Sin embargo, poseer la colección más extensa de objetos SCP contenidos también significaba que este sitio presentaba el mayor riesgo de que algo saliera mal. La directora de Site, Tilda Morse, era plenamente consciente de ello. Sin embargo, seguía sintiéndose orgullosa de su trabajo, que incluía mantener todo bajo control y minimizar las brechas de contención. Hoy, sin embargo, no era un día para estar orgulloso.
Las alarmas sonaban por todo el edificio, y las intensas luces rojas proyectaban sombras inquietantes sobre las frías y estériles paredes. Tilda Moose ya corría hacia la sala de control, con el corazón latiéndole con fuerza, mezcla de miedo y determinación. Se sabía el protocolo de memoria, pero eso no hacía que la situación fuera menos aterradora. Informe de situación. Gritó al entrar en la sala de control, repleta de personal frenético y el zumbido constante de la maquinaria. SCP-096, señora, respondió uno de los técnicos con voz temblorosa. Tenemos una brecha de contención. Tilda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. SCP-096, también conocido como el Tímido, era una de las entidades más impredecibles y peligrosas bajo su control. Normalmente era dócil, pero entraba en un estado de extrema angustia emocional cuando alguien veía su rostro, desencadenando un ataque implacable e imparable contra quien lo observaba. Sellad inmediatamente todas las salidas del sector 4, ordenó Tilda. Averiguad hacia dónde se dirige, por qué y en qué dirección va, e intentad despejarle el camino. Sabía que era inútil intentar detener a SCP-096. Simplemente no se podía detener. Lo mejor que podían hacer era asegurarse de que la menor cantidad de personas posible viera su rostro mientras estuviera fuera y eliminar a quienes lo vieran. La clave era minimizar tanto el número de avistamientos como el tiempo que el objeto permanecía fuera del confinamiento. Preparen el MTF-Tau-1 para su despliegue inmediato, continuó Tilda. Y asegúrense de que todo el personal del sector 4 esté equipado con dispositivos de interferencia y vendas para los ojos. Necesitamos minimizar las bajas. Tras transmitir sus órdenes, se instaló un ambiente tenso. Solo les quedaba esperar. Debían aguardar a que terminara de llorar y empezara a destrozar las paredes de su celda de contención. Hasta entonces, no había nada que pudieran hacer. No era fácil quedarse sentados esperando a que la situación se descontrolara, pero, sinceramente, se les había escapado de las manos desde el momento en que algún idiota decidió mirarla a la cara. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad pero que en realidad fueron solo unos minutos, SCP-096 dejó de llorar y estaba listo para la acción. Inmediatamente después de que comenzara de golpear contra las paredes reforzadas de su celda, tuvieron una dirección. Director, el objeto parece dirigirse hacia el sureste. Hay varios objetivos de gran tamaño a lo largo de la posible ruta, informó uno de los técnicos. Identifiquen los puntos críticos de esa ruta y evacúen a todo el personal, ordenó Tilda. Asegúrense de que el camino esté despejado y bloqueen todos los satélites. No queremos que se tomen más fotografías. Director, va a pasar por varias celdas de contención en su ruta actual, incluida la de SCP-049. Un técnico que calculaba su recorrido informó rápidamente. Tilda maldijo entre dientes. SCP-049, también conocido como el Doctor de la Peste, era otra entidad impredecible. Que SCP-096 se cruzara con él podría provocar aún más caos. Destinen todos los recursos disponibles a contener a SCP-049, ordenó. Asegúrense de que no escape. No podemos permitirnos otra brecha de contención en este momento. Pero, director, también está afectando a otras celdas ocupadas. Necesitamos una evacuación importante del sitio si queremos evitar pérdidas o complicaciones, informó rápidamente el mismo técnico. El informe provocó una serie de improperios por parte de la directora, ya que la situación se descontroló aún más al instante. Háganlo, y háganlo ahora. Gritó al declarar una brecha de contención total, poniendo al sitio en alerta máxima. Capítulo 195. Todos a cubierta. Sitio 009. Alexander fue notificado rápidamente de la situación en el sitio 019. Después de todo, se trataba de un importante sitio de clase 5, y una brecha de contención allí era un asunto muy serio, más aún dado que fue SCP-096 quien la provocó. Sinceramente, esperaba que, dado el poco tiempo que SCP-096 estuvo suelto antes de su contención, hubiera evitado que circularan fotos suyas. Pero parece que no tuvo tanta suerte, y algún pobre incauto vio su rostro. Aún así, fue muy lamentable que hubiera sucedido. Después de todo, cada momento que SCP-096 pasaba fuera de su celda de contención significaba otro momento en el que alguna cámara podía capturar la imagen de su rostro. SCP-096, el Tímido, era un personaje peculiar.
Si bien era claramente capaz de mucho más, a menudo parecía no esforzarse ni reflexionar demasiado sobre sus acciones. La Fundación lo había puesto a prueba minuciosamente, y a estas alturas, realmente no guardaba ningún secreto que desconocieran. Podía moverse a velocidades tan altas que era casi imposible verlo. Sin embargo, rara vez superaba los 60-80 kilómetros por hora. Si bien su velocidad al correr era impresionante, tanto en distancias largas como en tiempos prolongados, no lo era tanto en comparación con otros objetos SCP. También tenía la capacidad de moverse a su antojo. A veces, evitaba un obstáculo, mientras que otras veces, perdía el tiempo derribando muros y edificios en lugar de rodearlos. Debido a esto, el Consejo O5 llegó a plantearse la posibilidad de trasladarlo a un centro de contención en Europa, simplemente porque los robustos muros de ladrillo lo ralentizarían más que los edificios delgados y débiles que abundan en Estados Unidos. Al final, no mereció la pena. Si bien el tiempo extra fue útil para asegurarse de que tuvieran tiempo de evacuar a cualquiera que se encontrara en su camino, en realidad no valió la pena. Después de todo, lo más importante era ponerlo de nuevo bajo custodia lo antes posible. Así que lo mantuvieron en el sitio 019, que ahora sufría una importante brecha de contención. Por suerte, muchos de los objetos SCP almacenados allí no eran tan peligrosos en ese momento, o simplemente no tenían la capacidad de aprovechar la brecha para escapar ni el deseo de hacerlo. No, el chico tímido podía moverse más rápido de lo que lo hacía ahora. Podía esquivar todo lo que se interponía en su camino. En cambio, iba trotando, asegurándose de que la mayor cantidad de gente posible tuviera la oportunidad de ver su rostro. Fue tremendamente molesto y aumentó enormemente el coste de la operación. Y lo peor de todo, SCP-096 se dirigía directamente hacia importantes centros de población, lo que significaba que la situación se estaba descontrolando rápidamente, obligando al propio Alexander a intervenir. Se abrió una línea de comunicación directa con Site-019. Director Moose, soy O5-1 del Consejo O5. Estoy tomando el control directo de la situación. Usted continuará dirigiendo las fuerzas terrestres y me aseguraré de que el gobierno no lo retrase. Su voz, apenas audible, resonó en el centro de mando de Site-019. Tilda Moose sintió una mezcla de alivio y tensión al oír la voz de O5-1. Era inusual que la máxima autoridad de la Fundación interviniera directamente, lo que ponía de manifiesto la gravedad de la situación. Entendido, O5-1 respondió Tilda con voz firme a pesar del caos que la rodeaba. Ya estamos evacuando al personal de los sectores afectados y desplegando equipos de contención a lo largo de la trayectoria prevista de SCP-096. Bien, respondió Alexander. Asegúrate de que se calcule una trayectoria precisa y manténme al tanto. Necesito saber dónde se concentra el esfuerzo de evacuación. Tilda transmitía las órdenes, observando cómo su equipo trabajaba con eficiencia y destreza. La sala bullía de actividad. Cada miembro del equipo de control estaba concentrado en sus tareas, consciente de que incluso un pequeño error podría provocar un desastre. Director, ya tenemos la trayectoria prevista, informó uno de los técnicos. SCP-096 se dirige hacia el sureste. Si no alcanza su objetivo antes, atravesará Washington, después de Cristo. A Tilda se le encogió el corazón al pensar en las posibles víctimas. Sabía que era imposible impedir que alcanzara su objetivo. Solo podía esperar que estuviera en el camino a Washington después de Cristo y no dentro de la ciudad. Incluso entonces, al mirar el mapa, vio que una docena de otros centros de población se veían afectados, posibles objetivos o simplemente víctimas desafortunadas en esta situación. Alexander no pudo evitar tener un mal presentimiento al escuchar las noticias sobre la ruta. Washington después de Cristo era sin duda uno de los lugares más difíciles de evacuar del mundo, por lo que era improbable que pudieran tener éxito allí. No, era evidente que tenía que hacer algo para evitar el peor escenario posible. Siguiendo su instinto, obtuvo rápidamente las coordenadas del Triskelion. ¿Coincide el camino con estas coordenadas?, preguntó tras enviárselas. El técnico introdujo las coordenadas y analizó rápidamente la trayectoria. Sí, O5-1, la trayectoria de SCP-096 se cruza con esas coordenadas. Es muy probable que pase por ellas o cerca de ellas. Alexander maldijo entre dientes. Tenía una idea bastante clara del objetivo de SCP-096.
Probablemente alguien dentro de Shield estaba investigando posibles operaciones de la fundación o del baluarte y, de alguna manera, había encontrado una fotografía de 096. Esto hizo que la situación fuera a la vez más fácil y más difícil de manejar. Si bien era evidente que necesitaba hablar con Fury, y probablemente también con el presidente, necesitaba la capacidad de ordenar evacuaciones masivas y obligar a Fury a ceder si no estaba dispuesto a cooperar. Director Moose, continúe con las labores de evacuación y contención, ordenó Alexander. Yo me encargaré de la coordinación con Shield. Asegúrese de que todo el personal que se encuentre en la trayectoria de SCP-096 esté equipado con inhibidores de señal y vendas para los ojos. No podemos permitirnos más exposiciones. Tilda asintió y continuó dirigiendo a su equipo. Mientras tanto, Alexander cerró los ojos y se concentró en su reino. Había arriesgado el secreto de uno de sus espías del escudo para colocar una marca de la fundación en la oficina de Fury, lo que le permitió proyectar su mente allí. Aunque por el momento solo confirmó que Fury estaba allí, primero se aseguraría de contar con el apoyo del presidente y luego trataría con Fury, aunque temía que tratar con Obama probablemente no sería fácil. Después de todo, a alguien como Fury no era difícil convencerlo de una amenaza tan compleja. No necesitaría mucha persuasión, ya que había visto extraterrestres y mucho más, pero lograr que el presidente accediera rápidamente podría ser más complicado. Sin embargo, la situación no le permitía explicar las cosas con detenimiento, por lo que el presidente tuvo que estar de acuerdo, aunque para ello tuviera que ser duro con él. El despacho oval. En cuestión de segundos, la proyección de Alexander se materializó en el despacho oval. El presidente Obama se encontraba reunido con sus asesores principales, discutiendo asuntos de seguridad nacional, cuando notó una presencia en la sala. Los agentes del servicio secreto reaccionaron al instante, desenfundando sus armas, pero Alexander levantó la mano para indicar que no tenía malas intenciones. Señor presidente, le pido disculpas por la intromisión, pero se trata de un asunto de suma urgencia, comenzó Alexander con voz tranquila pero autoritaria. Obama entrecerró los ojos mientras evaluaba la situación. ¿Quién eres y cómo entraste aquí? Soy U5-1 de la Fundación SCP. Somos una organización dedicada a contener y asegurar objetos y entidades anómalas que representan una amenaza para la humanidad. Una de nuestras entidades más peligrosas, SCP-096, ha escapado de su contención y se dirige directamente hacia Washington, después de Cristo, explicó Alexander, manteniendo un tono urgente pero respetuoso. Los asesores del presidente parecían escépticos, pero Obama levantó una mano para silenciarlos. Sabía algo sobre la Fundación SCP, aunque fuera muy poco. Sabía lo suficiente como para comprender que tenían un poder real y representaban un peligro real, así que estaba dispuesto a seguirles la corriente. Continúen. SCP-096 es una entidad que persigue y asesina sin piedad a cualquiera que vea su rostro, ya sea en persona, en fotografías o incluso en vídeos. Tenemos motivos para creer que alguien dentro de Shield se ha topado accidentalmente con una imagen de SCP-096, lo que ha desencadenado su actual ataque. Necesitamos su autorización inmediata para movilizar todos los recursos necesarios para una evacuación masiva y para ayudar a Shield a identificar y aislar a quienes hayan visto la imagen, continuó Alexander. El rostro del presidente Obama era serio mientras reflexionaba sobre la información. Esto parece sacado de una película de ciencia ficción. ¿Cómo puedo estar seguro de que es real? Con el debido respeto, señor presidente, no tenemos tiempo para el escepticismo. Si no actuamos ahora, se perderán miles de vidas. Le pido que confíe en mí y nos permita hacer nuestro trabajo. El director de Shield, Fury, ya está al tanto de la situación y está dispuesto a cooperar, respondió Alexander con firmeza. Obama miró a sus asesores, que parecían igual de indecisos. Finalmente, asintió. Muy bien, Alexander. Tienes mi autorización. Pero quiero que me mantengas al tanto de la situación. Gracias, señor presidente. Su cooperación salvará innumerables vidas, dijo Alexander antes de que su proyección se desvaneciera. Sitio, 009. Alexander apenas tuvo tiempo de pensar en el caos que su breve visita había provocado en la Casa Blanca. Estaba seguro de que el personal allí presente se aseguraría de administrar amnésicos a quien lo necesitara y de que lo olvidara. En cambio, volvió a centrar su atención en Fury. Tenía poco tiempo para seguir los procedimientos adecuados.
Necesitaba que Fury encontrara a las personas que habían visto el rostro de 096 y las sacara de la ciudad, llevándolas hasta él para poder matarlas cuanto antes de que la situación se descontrolara aún más. Proyectando su mente, se encontró en la oficina de Fury. Mantuvo los ojos cerrados por su propia seguridad y activó su traje negro, y luego permitió que su ilusión apareciera dentro de la oficina de Fury. Fury estaba en estado de alerta máxima. Su mano se dirigió instintivamente hacia su arma cuando apareció la proyección de Alexander. Se relajó un poco al reconocer la figura. O5-1, saludó Fury, con un tono que denotaba sorpresa e irritación. Es una visita inusual. ¿A qué debo el placer de esta reunión? Fury no estaba nada contento de que algo potencialmente hostil y peligroso apareciera así sin más en su oficina. Aunque también sintió la tentación de usarlo para intentar capturarlo, después de todo, este era el centro de su poder, con innumerables agentes leales a su alrededor listos para ayudarlo si los necesitaba. Sin embargo, al final no lo hizo, sabiendo que era improbable que tuviera éxito, ya que no tenía forma de impedir que este hombre se marchara por el mismo camino por el que había llegado. Fury, me temo que esto no es una visita social. Existe una situación actual que podría causar una pérdida masiva de vidas e incluso la destrucción total de Washington después de Cristo, declaró Alexander sin rodeos, con un tono que no dejaba lugar a dudas. La expresión de Fury se endureció, y todo rastro de irritación fue reemplazado por una concentración férrea. De acuerdo, te escucho. ¿Cuál es la situación? Alexander relató rápidamente los detalles, explicando las habilidades de SCP-096 y la brecha actual. Hizo hincapié en el peligro inminente que representa la trayectoria de SCP-096 a través de Washington, después de Cristo, y la probable implicación de alguien dentro de S.H.I.E.L.D. que, sin querer, desencadenó el ataque de la entidad. Naturalmente, mantuvo las cosas lo suficientemente ambiguas como para que no fuera posible rastrear la ubicación del sitio 019, o al menos eso esperaba. Si bien también mantuvo en secreto algunos detalles sobre SCP-096, sí le contó a Fury lo suficiente como para que comprendiera la amenaza a la que se enfrentaban. Fury asimiló la información, entrecerrando los ojos mientras comprendía la gravedad de la situación. Entonces, lo que me dices es que tenemos una entidad imparable que se dirige directamente a Washington, después de Cristo, y cualquiera que haya visto su rostro está prácticamente muerto. ¿Y es probable que alguien en S.H.I.E.L.D. haya provocado todo este lío? Exactamente, confirmó Alexander. Necesitamos identificar y aislar a cualquiera que haya podido ver el rostro de 096 y evacuarlo para minimizar las víctimas. Necesito su colaboración para que esto se lleve a cabo con rapidez y discreción. Fury asintió, ya planeando sus próximos movimientos. De acuerdo. Iniciaremos una búsqueda exhaustiva de todo el personal y las instalaciones de S.H.I.E.L.D. para localizar a cualquiera que haya visto esta imagen. Pero vamos a necesitar apoyo para la evacuación. La logística por sí sola es una pesadilla. Ya he obtenido la autorización del presidente, dijo Alexander. Contarás con todo el apoyo de los recursos federales para la evacuación. Sin embargo, todavía es imposible evacuar Washington después de Cristo, lo que significa que el tiempo corre en tu contra, Fury. Capítulo 196. Salve Hydra. Triskelion. Fury no pudo evitar maldecir en voz alta cuando la imagen de O5-1 desapareció de su oficina. No solo había aparecido de repente y empezado a darle órdenes en su propia oficina, sino que además tenía una muy buena razón para hacerlo. Fury no era tan ingenuo como para no creerle a pies juntillas. Claro que jamás les creería, pero eso no significaba que no fuera a actuar. Eso no significaba que no estuviera preparado para la posibilidad de que fuera cierto. Un monstruo incontrolable capaz de matar a cualquiera que viera su rostro era aterrador y sonaba completamente imposible. Sin embargo, Fury ya había visto muchas cosas imposibles, y esta no sería la más extraña. Su mente se aceleró al pensar en posibles soluciones para esta entidad, maneras de lidiar con ella, formas de usarla e intentar descifrar qué era lo que O5-1 no le había contado. Así que, aunque dudaba que el supervisor le hubiera mentido directamente, no tenía ninguna duda de que se había guardado muchos detalles para sí mismo. No, intentar descifrar eso podía esperar. En ese momento, había algo mucho más urgente que requería su atención. Concretamente, el hecho de que esta entidad sobrenatural asesina y peligrosa se dirigía directamente a Washington después de Cristo y posiblemente incluso a la sede de S.H.I.E.L.D.
Esta situación era sin duda extremadamente grave. De no ser así, no había manera de que el baluarte hubiera acudido primero al presidente y luego a él para pedirles ayuda para lidiar con la situación. Fury rápidamente puso todo el recinto bajo confinamiento y convocó a sus agentes de mayor confianza antes de llamar al jefe de seguridad. Soy Fury. He puesto todo el recinto bajo confinamiento. Si alguien intenta salir, deténganlo, sea quien sea, a menos que tenga mi permiso personal. Si tienen dudas, pregúntenme. Deténganlo, y si se resiste, el uso de la fuerza letal está autorizado. Aunque Fury no deseaba matar a sus propios agentes, sabía que debía hacer lo que fuera necesario para resolver esta crisis. Al fin y al cabo, en la actualidad, la cantidad de cámaras y ojos que vigilan constantemente Washington después de Cristo significaría que miles, si no millones, verían el rostro de este monstruo si se le permitiera acampar a sus anchas por la ciudad. Y, por lo tanto, decidió aceptar la propuesta y encontrar a quien quiera que hubiera visto a la entidad y sacarlo de la ciudad, lejos de otras ciudades y pueblos, para asegurarse de que nadie viera a esa criatura. No tardaron en acudir corriendo aquellos a quienes había llamado. Otros también intentaron contactarlo. Al fin y al cabo, todos querían saber por qué había puesto las instalaciones bajo confinamiento, pero él tenía poco tiempo para atender sus inquietudes. Enseguida, Maria Hill, Phil Coulson, Natasha Romanoff, Clint Barton y Victoria Hahn se encontraban en su despacho, esperando ansiosamente una explicación de lo que estaba sucediendo. Escuchen bien, comenzó Fury, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Tenemos una situación crítica. El baluarte se ha puesto en contacto conmigo. Uno de sus pequeños monstruos parece haber escapado de su confinamiento. Esta criatura mata a cualquiera que vea su rostro. Alguien de S.H.I.E.L.D. vio su imagen por casualidad, y ahora se dirige directamente a Washington después de Cristo y posiblemente al Triskelion. Los agentes allí reunidos intercambiaron miradas de inquietud, comprendiendo la gravedad de la situación. Necesitamos identificar y aislar a cualquiera que haya visto esta imagen, continuó Fury. Luego, debemos sacarlos de la ciudad, lejos de cualquier zona poblada. Si SCP-096 llega a Washington después de Cristo con su trayectoria actual, las víctimas podrían ser catastróficas. Fury se dio cuenta de que tenían preguntas. Han, en particular, no creía mucho en cosas que no comprendiera fácilmente. Sin embargo, era excelente en logística y temas similares, una valiosa integrante de S.H.I.E.L.D. y alguien indispensable para esto. Aún así, Fury tenía poco tiempo para explicarles las cosas. Simplemente les indicó que guardaran silencio mientras comenzaba a asignarles sus tareas. Coulson, necesito que te coordines con las fuerzas del orden locales y establezcas los protocolos de evacuación. Natasha, tú y Clint iniciarán una búsqueda para identificar a cualquiera que haya accedido recientemente a archivos confidenciales. Y tú te encargarás de las comunicaciones. Ponte en contacto con otras agencias y asegúrate de que todos estén al tanto. Han, tú te ocuparás de la seguridad interna. Necesitamos saber exactamente quién ha visto esto y mantenerlo bajo control. Los agentes asintieron, con expresiones que reflejaban una mezcla de determinación y preocupación. Habían enfrentado innumerables amenazas antes, pero esta era diferente, más insidiosa y de mayor alcance. El tiempo apremia, gente, continuó Fury. Si esto llega a Washington después de Cristo, no será solo una brecha de seguridad. Será una masacre. Coulson fue el primero en hablar, con voz firme. Necesitaremos una lista de todos los que hayan accedido a los archivos seguros de S.H.I.E.L.D. en las últimas 24 horas. Empezaré a cotejarla con cualquier informe de comportamiento inusual. Ya estoy en ello, respondió ella, mientras sus dedos volaban sobre su tableta. Me estoy conectando con la policía local y los servicios de emergencia. En cuestión de minutos deberíamos tener una línea de comunicación clara con todas las autoridades pertinentes. Natasha y Clint intercambiaron una mirada, un entendimiento tácito se transmitió entre ellos. Comenzaremos la búsqueda, dijo Natasha. Conocemos a los sospechosos habituales. Cualquiera con autorización que pudiera haber sentido curiosidad. Los encontraremos. Fury asintió. Bien. Y recuerden, nadie abandona estas instalaciones sin mi permiso explícito. No podemos permitirnos más filtraciones. Victoria Hahn, con un claro escepticismo pero con una gran profesionalidad que lo superaba, preguntó: ¿qué hacemos si encontramos a alguien que haya visto la imagen? La expresión de Fury se endureció. Aíslenlos de inmediato.
Usen todos los medios necesarios para mantenerlos tranquilos y controlados. Los trasladaremos a un lugar seguro fuera de la ciudad. Tenemos que evitar que más gente vea la cara de esta cosa. La sala quedó en silencio mientras asimilaban el peso de las palabras de Fury. No se trataba de una misión cualquiera. Era una carrera contrarreloj para evitar una catástrofe. Los agentes eran conscientes de lo que estaba en juego y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario. En marcha, ordenó Fury, y el equipo se dispersó, cada uno dirigiéndose a su tarea asignada con férrea determinación. Con Natasha conocía bien la naturaleza de SCP-096. La última vez que estuvo fuera de contención, se envió su expediente a todos para garantizar que tuvieran cuidado al manipular imágenes y vídeos. Naturalmente, ella esperaba no tener que lidiar nunca con este objeto SCP, ya que era increíblemente peligroso enfrentarse a él, pues ver su rostro significaba una muerte segura. Sabía que cada momento en que se le permitía estar al aire libre era un momento en el que se podían tomar cientos de miles de fotografías, y cientos de miles de personas podían ver su rostro y condenarse a sí mismas. Debía ser contenido lo más rápido posible, y para ello, tenían que averiguar quién había visto su rostro y ofrecerlo como sacrificio. Digo sacrificio solamente, ya que eso detendría el alboroto y permitiría a la Fundación contener al objeto de forma segura. En cierto modo, fue una suerte que, al parecer, alguien de S.H.I.E.L.D. hubiera visto su rostro, ya que esa pista les permitió identificar a la persona y controlar la situación antes de que se descontrolara. La desventaja era que el Shigumi se dirigía en ese preciso instante a la capital de una importante nación. Las órdenes eran comprobar quién había accedido a información clasificada, pero Natasha estaba bastante segura de que no había ninguna imagen de SCP-096 en ninguno de los archivos clasificados. Dado que conocía bien el objeto SCP y lo que ocurría dentro de S.H.I.E.L.D., podía hacer algunas conjeturas fundamentadas sobre lo que realmente estaba sucediendo. Evidentemente, alguien, ya sea S.H.I.E.L.D. o Hydra, estaba investigando el baluarte y analizando todo tipo de sucesos que pudieran tener alguna conexión con el baluarte, y es probable que, mientras hacían esto, se encontraran con una imagen de SCP-096. El tipo de información que habrían consultado para encontrar esta foto no sería clasificada, sino más bien basura aleatoria. Lo que significaba que tenía que encontrar a alguien que hubiera pasado días o incluso semanas revisando información basura aleatoria. Clint, tengo otra teoría que quiero poner a prueba. Ve tú y comprueba si alguien accedió a información clasificada, y nos vemos en la sala de servidores número 4 en 15 minutos, le gritó cuando llegaron a una intersección y se separaron de Clint antes de que él tuviera siquiera la oportunidad de responder. Natasha se movía rápidamente por los pasillos, con la mente llena de posibilidades. Sabía que encontrar a la persona que había visto el rostro de SCP-096 era crucial, y cada segundo contaba. Tenía que pensar como una investigadora, uniendo pistas y reduciendo la lista de sospechosos. Al llegar al centro de operaciones, Natasha accedió a los registros de actividad del personal, centrándose en aquellos que habían pasado mucho tiempo en los archivos o que habían mostrado patrones inusuales en sus horarios laborales. Necesitaba a alguien que hubiera analizado los datos en profundidad, que potencialmente pudiera encontrar algo que no debería haber encontrado. Mientras revisaba los registros, un nombre le llamó la atención: el agente John Carrington. Había pasado incontables horas en los archivos durante la última semana, mucho más de lo habitual. El instinto de Natasha le decía que él era el indicado. Rápidamente consultó sus actividades recientes y confirmó sus sospechas. Carrington había estado revisando informes de incidentes poco conocidos y grabaciones de vigilancia. Natasha se dirigió a los archivos, acelerando el paso. Necesitaba encontrar a Carrington antes de que abandonara las instalaciones o, peor aún, difundiera la imagen. Al doblar la esquina hacia los archivos, vio a Carrington salir de la sala, pálido y ansioso. Carrington, exclamó Natasha con voz tranquila pero autoritaria. Necesito hablar contigo. Carrington se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos por el miedo. Agente Romanoff, ¿qué está pasando? El pobre Carrington se sorprendió y se puso algo nervioso cuando, de repente y sin motivo alguno, la gran Natasha Romanoff fue a verlo en medio de una emergencia. Aquello no era una buena señal. Natasha miró a su alrededor, sin prestar atención a su nerviosismo. Estaba comprobando si había alguien cerca o si alguna cámara estaba demasiado cerca de ellos. Dime, Carrington, ¿qué has estado haciendo estas últimas semanas?
¿Por qué has pasado tanto tiempo en los archivos, revisando información tan aburrida? Seguro que un hombre con tu talento y tus habilidades tiene cosas mejores que hacer, ¿no? Carrington tragó saliva con dificultad, visiblemente esforzándose por mantener la compostura. Me encargaron investigar posibles vínculos entre varios sucesos anómalos. Encontré algunos informes antiguos y grabaciones de vigilancia que parecían inusuales. No pensé que fuera nada peligroso, solo interesante. Los ojos de Natasha se entrecerraron ligeramente. ¿Interesante en qué sentido? ¿Qué encontraste, Carrington? Dudó un momento y luego dijo: me temo que no puedo decir eso, Romanov, recibí mis órdenes directamente del propio exdirector Pierce. Natasha supo al instante de quién hablaba y con quién estaba tratando. Pierce era de Hydra, así que quien usaba su nombre probablemente también lo era. Estaba segura de que había dado con la persona correcta. El pobre Carrington había visto el rostro de SCP-096, y ahora necesitaba saber si había compartido la foto con otros. Ella lo agarró del hombro con fuerza y se inclinó hacia él. Necesito saber quién vio esa foto y con quién más estás trabajando, Hydra. Carrington abrió los ojos con sorpresa y confusión, pero la mirada fría de Natasha le dejó claro que no estaba bromeando. Su miedo inicial se transformó en un suspiro de resignación al darse cuenta de que no había escapatoria. Bajó la voz y miró a su alrededor para asegurarse de que nadie pudiera oírlos. Agente Romanov, no me había dado cuenta de que usted era, comenzó, tratando de descifrar sus intenciones. Natasha apretó el puño. Ahora no es momento para formalidades, Carrington. ¿Quién más ha visto la foto? Tenemos que controlar esto antes de que sea demasiado tarde. Carrington volvió a tragar saliva y asintió. Hay otros dos. Los agentes Kelly y Ramírez. Nos encargaron investigar posibles conexiones con las actividades de Bulwark. La mente de Natasha iba a 1000 por hora. Si 2 agentes más hubieran visto el rostro de SCP-096, el peligro sería exponencialmente mayor. Tenía que actuar rápido. ¿Dónde están Kelly y Ramírez ahora?, preguntó Natasha. Están en el sótano, continuando con su investigación, respondió Carrington con voz temblorosa. De acuerdo, vienes conmigo, dijo Natasha. Lo agarró del brazo y comenzó a guiarlo por los pasillos hacia el sótano, alertando a Clint por el comunicador. Clint, tenemos un problema mayor. Carrington no actuaba solo. Necesitamos encontrar a los agentes Kelly y Ramírez de inmediato. Están en el sótano. Entendido, respondió Clint. Ya voy. Mientras se acercaban al sótano, Natasha no podía quitarse de la cabeza la sensación de que se les acababa el tiempo. El confinamiento de las instalaciones impedía que nadie saliera, pero eso también significaba que cualquiera que estuviera dentro y hubiera visto la imagen podría potencialmente difundirla. Natasha y Carrington llegaron primero al sótano. Ella le hizo una señal para que guardara silencio mientras se acercaban a la sala de investigación. A través de la pequeña ventana, Natasha vio a Kelly y Ramírez inclinadas sobre una mesa, con papeles y fotos extendidos frente a ellas. Respiró hondo y entró. Su presencia captó inmediatamente su atención. Agente Romanov, comenzó Kelly, con sorpresa evidente en su voz. ¿Qué hace usted aquí? No hay tiempo para explicaciones, dijo Natasha, cerrando la puerta tras de sí. Ustedes dos tienen que venir conmigo ahora mismo. Ramírez frunció el ceño. ¿Por qué? Estamos en medio de algo importante. Natasha se acercó, con un tono que no dejaba lugar a réplica. Órdenes de arriba. Tienes que venir con nosotros. Tenemos permiso para usar la fuerza letal si te resistes. La seriedad en su voz hizo que ambos agentes intercambiaran miradas preocupadas, pero finalmente asintieron. Recogieron sus cosas y siguieron a Natasha y Carrington fuera del sótano. Mientras regresaban, Clint se unió a ellos con semblante sombrío. Capítulo 197. Buenas noticias y malas noticias. Natasha y Clint escoltaron a los 3 desafortunados agentes hacia un Kingjet preparado e inmediatamente despegaron en cuanto las puertas se cerraron tras ellos. No había tiempo para formalidades ni explicaciones. Necesitaban sacarlos de la ciudad, y debían hacerlo rápido. Carrington estaba solo un poco nervioso, pues creía que Natasha era una espía de Hydra como él, aunque los otros dos estaban mucho más nerviosos por lo que estaba sucediendo y por qué no les daban ninguna información. En cierto modo, creían que podrían haber estado expuestos, pero como no los llevaron a las celdas ni ante Fury, rápidamente descartaron esa idea, lo que los dejó con la duda de qué podría estar sucediendo.
Mientras ellos forzaban el avión para que alcanzara la máxima velocidad posible, a lo lejos se desarrollaba la evacuación masiva de civiles y se daban las órdenes de permanecer dentro de los edificios y no mirar hacia afuera. Tras haber podido delimitar el objetivo de la furia de SCP-096, la Fundación pudo calcular con precisión la ruta que seguiría el objeto y, por lo tanto, pudieron determinar qué casas era probable que la entidad derribara y cuáles no. Esto significaba que no tenían que evacuar pueblos, ciudades y aldeas enteras, sino solo calles completas. Así que seguía siendo una tarea enorme, pero mucho más manejable. Más aún, dado que contaban con la ayuda de las autoridades locales, que rápidamente instaron a todos a entrar en sus casas, refugiarse en sus sótanos y esconderse debajo de las mesas. Se les indicó al público que hicieran lo que fuera necesario para sobrevivir sin tener que ver el rostro del Shigui. Normalmente, una operación de esta envergadura habría atraído una enorme atención mediática. Sin embargo, ni un solo medio local, nacional o internacional mencionó nada al respecto. Incluso en Internet, prácticamente no hubo ninguna mención de la evacuación. Todas las principales redes sociales fueron borradas por completo, y las pocas menciones en foros privados y poco conocidos de Internet distaron mucho de ser suficientes para atraer la atención o generar preguntas sobre esta evacuación repentina e inesperada. En Site-019, trabajaban arduamente trazando constantemente la ruta exacta entre el objeto SCP y sus 3 objetivos ya identificados, mientras Natasha Romanoff les proporcionaba información precisa y actualizada sobre la ubicación GPS. Como conocían la trayectoria y la velocidad del avión, pudieron calcular con precisión los movimientos necesarios para la evacuación y minimizar la pérdida de vidas inocentes. A pesar de sus esfuerzos, se produjeron víctimas, principalmente porque no todos aceptaron de buen grado ser expulsados repentinamente de sus hogares. Muchos ciudadanos estadounidenses estaban bien armados y dispuestos a resistir incluso a las fuerzas del orden. La Fundación, como era de esperar, no aceptó un no por respuesta y no dudó en abrir fuego, lo que provocó la muerte de civiles y de algunos miembros de su personal. Las constantes presiones de los altos mandos llevaron a las fuerzas del orden locales a extremar la medida, lo que derivó en que ciudadanos que se resistían a la violencia abrieran fuego y se produjeran más tiroteos entre la policía local y las mismas personas a las que intentaban proteger. Tal es el caos y la locura que supone que un objeto SCP escape de su contención. No cabía piedad, no cabía vacilación. La situación era crítica y solo los protocolos de contención de la Fundación SCP podían minimizar las pérdidas, proteger, asegurar y contener. De vuelta en el Triskelion, Fury se sentía frustrado al darse cuenta de que lo estaban apartando rápidamente en cuanto se identificaban los objetivos. El flujo constante de información proveniente del baluarte prácticamente se había detenido justo después del despegue del avión. En cambio, parecía que simplemente le estaban pasando la responsabilidad. De repente, todos querían saber por qué había autorizado todas esas evacuaciones desmesuradas de ciudades enteras solo para cancelarlas al día siguiente. Incluso el presidente, con quien había hablado un poco antes y a quien le había confirmado su apoyo, volvió a llamar repentinamente, mostrando su confusión ante lo que estaba sucediendo. ¿Y acaso no era eso aterrador? Estaba bastante seguro de que la persona con la que había hablado originalmente era también el verdadero presidente, lo que significaba que si no recordaba esa conversación ni su aprobación y permiso para esa operación, entonces sus recuerdos debían haber sido borrados. Borrar la memoria del presidente estadounidense en funciones con tanta ligereza era ir mucho más allá de lo razonable. ¿Tratar así al líder del mundo libre? Impensable. Si bien él mismo sentía poco respeto por los políticos ineptos, respetaba la jerarquía, aunque a menudo estuviera compuesta por necios e idiotas. En el fondo, sentía una pizca de envidia de que ellos pudieran actuar con tanta libertad e impunidad mientras él estaba atado por todo tipo de trámites burocráticos absurdos que le impedían hacer muchas cosas. Sin embargo, jamás admitiría ese pensamiento a nadie. Si él mismo debía someterse a la burocracia, se aseguraría de que los demás también cumplieran las mismas reglas, razón por la cual decidió encontrar una solución a este flagrante borrado de memoria del que era capaz el baluarte. De vuelta de bordo del Kingjet, recibían multitud de órdenes, todas enviadas por la Fundación, que disfrazaban sus señales como si fueran de Shield, lo que les permitía guiar el jet a la ubicación óptima sin tener que negociar con Shield ni poner en riesgo la tapadera de Natasha.
Carrington, aún convencido de que Natasha era una agente de Hydra, se mantuvo relativamente tranquilo, aunque los otros dos agentes, Kelly y Ramírez, estaban visiblemente ansiosos. Natasha, con su habitual estoicismo, los vigilaba de cerca, asegurándose de que nadie intentara ninguna imprudencia. Nos acercamos al punto de aterrizaje designado, anunció Clint, mientras sus ojos recorrían los instrumentos. Tiempo estimado de llegada: 5 minutos. Natasha asintió, volviendo su atención a los agentes. Escuchen bien. Cuando aterricemos, deben seguir nuestras instrucciones al pie de la letra. Cualquier desviación podría costarles la vida. Kelly y Ramírez intercambiaron miradas preocupadas, pero asintieron. Carrington, intentando mantener la compostura, simplemente respondió: entendido. Mientras el King descendía hacia un lugar remoto y aislado, la mente de Natasha repasaba rápidamente los posibles escenarios. Sabía que la Fundación tenía un plan para contener a SCP-096, pero la naturaleza impredecible de la entidad significaba que debían estar preparados para cualquier eventualidad. El avión aterrizó suavemente y la escotilla trasera se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire fresco en la cabina. Natasha y Clint sacaron rápidamente a los agentes y los condujeron a una zona de contención segura preparada por la Fundación. Un equipo de la Fundación, ataviado con equipo táctico y equipado con herramientas de contención avanzadas, estaba listo para intervenir. Agentes de S.H.I.E.L.D., los saludó uno de los líderes del equipo de la Fundación. Nosotros nos encargamos. Natasha asintió, retrocediendo mientras el equipo de la Fundación se acercaba para asegurar a los agentes. Carrington la miró confundido, pero Natasha simplemente asintió para tranquilizarlo, manteniendo la compostura. Mientras se llevaban a los agentes, Natasha y Clint se quedaron atrás, observando cómo se desarrollaba la operación. ¿De verdad deberíamos dejar que se los lleven así?, preguntó Clint en voz baja, sin estar del todo de acuerdo en entregar los suyos a Bulwark de esa manera. Da igual que estuviéramos de acuerdo o no, el resultado siempre habría sido el mismo, respondió Natasha. Para quienes han visto al monstruo, solo les espera la muerte. Clint apretó el puño, negándose a creer en todo aquello, pero sabía demasiado como para no creer. Simplemente no quería. No quería que semejante monstruo existiera en el mismo mundo que las personas que amaba. Los agentes de la Fundación trabajaban con un horario muy ajustado, ya que necesitaban colocar a los 3 hombres en posición antes de la llegada de SCP-096. Así que, a punta de pistola, los miembros del MTF-Tau-1 obligaron a los 3 agentes de Hydra y S.H.I.E.L.D. a subir a la parte trasera de un vehículo blindado de transporte. Faltan 2 minutos para la llegada, prepárense para que el objeto se haga visible, dijo el líder de Tau-1 mientras le informaban de la situación. Tras asegurar a las personas dentro del vehículo, se alejaron y se aseguraron de no mirar hacia atrás. Dentro del vehículo de transporte, Carrington, Kelly y Ramírez estaban visiblemente angustiados, con la mirada fija en el reducido espacio. Carrington, aún convencido de que Natasha era una agente de Hydra, intentó mantener la calma, pero el miedo se reflejaba en sus ojos. ¿Qué va a ser de nosotros?, preguntó Kelly con voz temblorosa. Tenemos que mantener la calma y seguir sus instrucciones, respondió Carrington, intentando tranquilizarse tanto a sí mismo como a los demás. Saben lo que hacen. Afuera, Natasha y Clint observaban cómo el vehículo de transporte se colocaba en posición. Natasha no podía quitarse de encima la sensación de pavor que flotaba en el aire. Sabía que los métodos de la Fundación eran duros, pero necesarios. No había margen de error al tratar con algo tan peligroso como SCP-096. ¿Crees que podrán contenerlo?, preguntó Clint en voz baja. Tienen que hacerlo, respondió Natasha. No hay otra opción. Todos eran conscientes de lo que podía suceder a continuación. O bien SCP-096 mataría a esos 3 y luego volvería a su estado latente para ser llevado de regreso al sitio 019 para su contención, o, si tenían mala suerte, alguien más habría visto su rostro mientras descendía por allí, y continuaría su alboroto. El tenso silencio se rompió con el sonido de gritos lejanos. SCP-096 se acercaba. Los aullidos de la criatura resonaron en la noche, helando la sangre de todos los presentes. El equipo de la Fundación apretó con fuerza sus herramientas de contención, listo para actuar. «Prepárense», gritó el líder de Tau-1. «Ya casi llega». Dentro del transporte, Carrington, Kelly y Ramírez oían los aterradores gritos de SCP-096 cada vez más fuertes.
Se acurrucaron juntos, intentando mantener la calma. El miedo en el espacio confinado era palpable. Con una repentina explosión de velocidad, apareció SCP-096, su figura demacrada y pálida, que se abalanzaba sobre el vehículo de transporte. Los agentes de la Fundación se prepararon, pero sabían que poco podían hacer una vez que la criatura fijara su objetivo en él. El vehículo de transporte se estremeció cuando SCP-096 llegó a él, y los gritos de angustia de la criatura resonaron a través de las paredes metálicas. Los agentes en su interior quedaron paralizados por el terror, incapaces de hacer otra cosa que esperar lo inevitable. Las puertas habían quedado abiertas de par en par, permitiendo que SCP-096 entrara sin problemas. Al hacerlo, las 3 personas que se encontraban dentro gritaron desesperadamente al encontrarse cara a cara con el aterrador monstruo. No comprendían por qué estaba sucediendo aquello. Sin embargo, su confusión duró poco, al igual que el tiempo que les quedaba de vida. Sus gritos fueron interrumpidos bruscamente por los afilados dedos con forma de garra de SCP-096, que los despedazó, dejando su sangre y vísceras cubriendo las placas de acero del vehículo. Natasha y Clint se mantuvieron a distancia, observando la espantosa escena. Natasha se mostraba impasible, aunque sentía una profunda inquietud. Clint apartó la mirada, incapaz de presenciar la carnicería. Los agentes de la Fundación intervinieron con rapidez, trabajando con la eficiencia propia de la práctica para contener a SCP-096. La criatura, tras haber consumido su furia, se mostraba ahora dócil y obediente. Fue rápidamente inmovilizada y asegurada. El objeto está contenido, confirmó el líder de Tau 1 por el comunicador. Repito, el objeto está contenido. Natasha y Clint intercambiaron una mirada, reflejando en sus rostros la gravedad de lo sucedido. La amenaza inmediata había terminado, pero las consecuencias de la brecha eran de gran alcance. Volvamos al Triskelion, dijo Natasha con voz ronca por el cansancio. Clint asintió, igual de agotado. Sí, vámonos. Regresarían a Fury para informar de lo sucedido, y la Fundación volvería a poner a SCP-096 bajo contención, esforzándose al máximo para que no se tomaran más fotografías. También debían asegurarse de que las imágenes y grabaciones originales que habían dado lugar a este incidente fueran eliminadas. Sin embargo, lamentablemente, no todas las noticias que llegaron a Alexander tras leer el informe del incidente fueron buenas. En medio del caos, otro SCP se había extraviado. SCP-049 había escapado de su contención y andaba suelto de nuevo. Capítulo 198. Todo el mundo quiere un chico tímido. El incidente mantuvo a Alexander muy ocupado. Aunque Site-019 no estaba bajo su supervisión directa, fue él quien tuvo que hacerse cargo debido a que la mayoría del Consejo O5 seguía desaparecido. Todos estaban ocupados, y él no era la excepción. Sin embargo, como fue el primero en reaccionar ante la situación, también se vio obligado a encargarse de toda la limpieza. Esto era precisamente lo que más preocupaba a Alexander. La contención había sido bastante limpia, con pocas bajas y daños mínimos. Sin embargo, su trabajo apenas comenzaba. Para empezar, tenía que asegurarse de que a todos los que lo necesitaran les borraran la memoria, lo cual no suponía ningún problema. En realidad, solo tenía que autorizarlo. Luego, necesitaba preparar una coartada, algo que solo requería un correo electrónico, y otra persona se encargaba del asunto. No, el verdadero problema ni siquiera era el hecho de que SCP-049 siguiera desaparecido, eso era algo que podía delegar en otra persona. Lo que le causaba dolor de cabeza era el hecho de que Shield e Hydra ahora sabían de SCP-096. Sabía que probablemente sería imposible mantener en secreto la Fundación, o al menos muchos de los objetos SCP, a menos que los derribara y los enterrara. Sencillamente, no era fácil mantener esas cosas ocultas a las fuerzas destinadas a garantizar la seguridad y a hacer frente a situaciones y amenazas especiales como Shield. Eso no significaba que el hecho de que ahora supieran de SCP-096 fuera menos problemático. Sin embargo, difícilmente podía culpar a nadie, ya que fue él mismo quien les informó sobre el objeto. Simplemente no tenía muchas otras opciones. Después de todo, el tipo tímido podía causar un sinfín de muertes y un caos inimaginable si no se le contenía adecuadamente, razón por la cual tuvo una reacción tan exagerada ante su fuga.
Los problemas en el futuro iban a ser inmensos, ya que ahora tenía que preocuparse no solo de que la gente encontrara una foto de SCP-096 por accidente, sino también de que la encontraran y la compartieran a propósito. Es posible que Fury no esté muy dispuesto a hacer algo así debido a la relación riesgo-beneficio de dicha estrategia. Pero probablemente no se podría decir lo mismo de Hydra. Después de todo, incluso si Pierce no utilizara personalmente a SCP-096, Hydra tenía muchos líderes e innumerables sublíderes que no contaban con sus recursos. Así pues, podrían pensar que el tipo tímido podría ser una herramienta poderosa en sus manos, y quizás no sean lo suficientemente inteligentes como para comprender plenamente los riesgos y las consecuencias de enviar a alguien una foto de la cara de 096. Esto significaba que Alexander ahora tenía que elaborar planes y protocolos sobre cómo afrontar esta nueva situación, incluyendo cómo lidiar con Shield si se rebelaban y se desviaban por completo del camino deseado por la Fundación. Fury estaba sentado en su oficina, con los sucesos del día rondando en su cabeza. La contención de la entidad anómala a la que el baluarte se había referido como 096 había sido una acción necesaria, y comprendía la gravedad de la situación. Sin embargo, no pudo evitar considerar los posibles usos y peligros de tal entidad. Sus pensamientos oscilaban entre la ventaja estratégica de poseer una anomalía tan poderosa y las catastróficas consecuencias de que cayera en las manos equivocadas. Se recostó en su silla, mirando al techo, absorto en sus pensamientos. La idea de convertir a esta criatura en un arma era a la vez tentadora y aterradora. Su capacidad para localizar y eliminar a cualquiera que hubiera visto su rostro podía ser una herramienta increíblemente eficaz contra los enemigos. Sin embargo, la naturaleza incontrolable de la criatura la convertía en un arma de doble filo. Una vez liberada, sería imposible controlarla sin causar graves daños colaterales. Fury tamborileaba con los dedos sobre el escritorio, pensando en la insurgencia del caos. Eran una amenaza constante, y no le cabía duda de que intentarían usar a 096 si tenían la oportunidad. La idea de que la insurgencia utilizara al tímido como arma le helaba la sangre. Sería un desastre, no solo para Shield, sino para el mundo entero. Necesitaba un plan para asegurarse de que 096 nunca cayera en las manos equivocadas, y si lo hacía, una forma de neutralizar la amenaza. Analizó las opciones. Primero, debía asegurarse de que todos los registros de 096 dentro de Shield estuvieran protegidos e inaccesibles para cualquiera que no tuviera la máxima autorización. Tendría que colaborar estrechamente con sus mejores agentes de tecnología para crear una fortaleza digital alrededor de los datos. No sería infalible, pero constituiría un fuerte elemento disuasorio. A continuación, Fury pensó en la logística de la contención. El baluarte había logrado capturar a 096, pero el proceso había sido arriesgado y costoso. Necesitaba un equipo dentro de Shield entrenado específicamente para manejar tales anomalías, equipado con las herramientas y los conocimientos necesarios. Necesitarían comprender el comportamiento de la criatura, sus fortalezas y sus debilidades. Este equipo actuaría como una unidad de respuesta rápida, lista para desplegarse en cualquier momento si 096 escapara o cayera en manos de un adversario. Fury también consideró un enfoque más proactivo. En lugar de simplemente reaccionar ante las amenazas relacionadas con 096, podría tomar medidas para prevenir que surgieran. Necesitaría identificar y vigilar a cualquier grupo o individuo que intentara utilizar 096 para sus propios fines. Esto requeriría una extensa red de inteligencia y la cooperación de Bulwark. La idea de una alianza con el baluarte era compleja. Fury respetaba su trabajo y su compromiso con la contención de anomalías, pero también sabía que operaban de una manera que a menudo entraba en conflicto con los métodos de Shield. Tendría que manejar esta relación con cuidado, asegurándose de que ambas organizaciones pudieran trabajar juntas sin interferir en el trabajo de la otra. Por último, Fury debía considerar la posibilidad de erradicar a 096 por completo. Era una medida drástica, pero si la criatura representaba una amenaza existencial para la humanidad, podría ser la única opción. Esto implicaría una intensa investigación y desarrollo para encontrar una forma de neutralizar a 096 de forma permanente. No estaba seguro de si esto era posible, pero era algo que debía explorarse. Mientras Fury formulaba estos planes, se dio cuenta de que la amenaza más inmediata no era 096 en sí, sino el conocimiento de su existencia. Necesitaba controlar la información, asegurándose de que no se difundiera más allá de quienes debían saberla.
Esto implicaba vigilar de cerca a sus propios agentes, seleccionarlos minuciosamente e implementar protocolos estrictos para el manejo de datos confidenciales. Fury se puso de pie y se acercó a la ventana, contemplando la ciudad. El peso de sus responsabilidades se sentía más abrumador que nunca, pero sabía que esa era la carga que había elegido. Estaba decidido a proteger al mundo de las amenazas, tanto conocidas como desconocidas, y 096 era solo otro desafío que debía superar. Se volvió hacia su escritorio, listo para poner en marcha sus planes. El primer paso era convocar una reunión con sus agentes de mayor rango e informarles sobre los nuevos protocolos. A partir de ahí, comenzaría el arduo proceso de reforzar las defensas de Shield contra el posible uso indebido del código 096 y asegurarse de que estuvieran preparados para cualquier eventualidad. Alexander Pierce estaba sentado en su despacho, con los recientes acontecimientos desarrollándose en su mente con una mezcla de intriga y frustración. La reciente brecha en una de las instalaciones del baluarte había dejado al descubierto una entidad con un potencial aterrador, capaz de alterar el equilibrio de poder si se la controlaba correctamente. La criatura, descrita a través de diversas comunicaciones interceptadas, era un arma sin igual. Pierce veía tanto una inmensa oportunidad como un riesgo considerable. Hydra siempre había prosperado aprovechando sus poderosos recursos para alcanzar sus objetivos. La posibilidad de controlar una entidad capaz de localizar y eliminar a cualquiera que hubiera visto su rostro era casi demasiado buena para ser verdad. Podría ser la herramienta definitiva para eliminar objetivos de alto valor, sembrar el caos e infundir miedo. Sin embargo, la naturaleza incontrolable de la criatura suponía un desafío importante. Incluso para Hydra, cuyas operaciones a menudo rozaban el caos, esta entidad representaba una variable volátil. Pierce se recostó en su silla, juntando las puntas de los dedos mientras analizaba la complejidad del asunto. Ante todo, necesitaba comprender las capacidades y limitaciones de esta criatura. Los datos de los procedimientos de contención del baluarte serían invaluables, y se propuso que sus agentes de Shield profundizaran en toda la información disponible. El conocimiento era poder, y saberlo todo sobre esta entidad sería el primer paso para controlarla. También debía considerar las posibles repercusiones de intentar utilizar a la criatura. La Hydra era conocida por su crueldad, pero incluso ellos debían actuar con cautela ante algo tan peligroso. La criatura podría volverse contra ellos con la misma facilidad si no tenían cuidado. Pierce tendría que idear un método para controlar la difusión de cualquier imagen de la criatura, asegurándose de que solo sus objetivos previstos quedarán expuestos. Los infiltrados de Hydra dentro de Shield serían cruciales para esto. Pierce llevaba tiempo manteniendo agentes encubiertos dentro de la organización, y ahora era el momento de activarlos por completo. Debían asegurarse de que cualquier información sobre esta criatura le llegara directamente, al mismo tiempo que saboteaban cualquier intento de Shield por capturarla o neutralizarla por completo. El caos que esta entidad podía desatar era un arma de doble filo. Por un lado, podía usarse para crear distracciones, eliminar rivales y desestabilizar gobiernos. Por otro, su naturaleza impredecible implicaba que podía causar daños colaterales no deseados. Pierce debía sopesar cuidadosamente estos factores. Comenzaría por identificar posibles objetivos de alto valor, individuos cuya eliminación beneficiaría los planes a largo plazo de Hydra. Para ello, necesitaba crear un equipo seguro dentro de Hydra dedicado a comprender y, potencialmente, controlar a esta criatura. Este equipo estaría compuesto por los mejores científicos y estrategas de Hydra, personas capaces de pensar de forma innovadora y encontrar soluciones creativas al problema del control. Necesitarían desarrollar protocolos para capturar imágenes de la criatura de forma controlada, asegurándose de que pudiera dirigirse hacia objetivos específicos sin riesgo de exposición a los agentes de Hydra. Los pensamientos de Pierce también se dirigieron al baluarte. Eran los actuales custodios de la criatura, y si bien sus métodos eran efectivos, también eran predecibles. El baluarte operaba bajo la apariencia de neutralidad y protección, pero Pierce sabía que todo el mundo tenía un precio. Exploraría vías para cooptar a agentes del baluarte o, en su defecto, encontrar puntos débiles en sus operaciones que Hydra pudiera explotar. La insurgencia del caos era otro factor a tener en cuenta. Si bien Hydra sentía poco respeto por los métodos de la insurgencia, reconocía al grupo como un actor importante en el mundo de las entidades anómalas. Pierce debía asegurarse de que la insurgencia no se hiciera con esta criatura ni con ninguna información relacionada con ella.
Esto implicaría estrategias tanto ofensivas como defensivas. Socavar las operaciones de la insurgencia y, al mismo tiempo, fortalecer las de Hydra. Finalmente, Pierce consideró las implicaciones a largo plazo. Si Hydra lograba dominar a esta criatura y utilizarla eficazmente, representaría un salto cualitativo en sus capacidades operativas. Sin embargo, también necesitaba un plan de contingencia. Si las cosas salían mal, debía existir una forma de neutralizar a la criatura de forma permanente. Esto probablemente requeriría la cooperación con la división científica de Hydra, explorando todas las vías posibles para encontrar una solución definitiva. Con estos pensamientos en mente, Pierce se levantó y se dirigió a su escritorio, donde comenzó a redactar órdenes para sus principales agentes. La primera directiva era sencilla: recopilar toda la información disponible sobre la criatura en los archivos de Shield. La segunda opción era más compleja: iniciar operaciones encubiertas para identificar y, de ser posible, capturar a las personas que hubieran visto el rostro de la criatura y que pudieran servir como moneda de cambio o como sujetos de prueba. Mientras redactaba sus órdenes, Pierce sintió una oleada de expectación. El camino que tenía por delante estaba plagado de peligros, pero también de oportunidades sin precedentes. Hydra prosperaba en las sombras, y la adquisición de esta criatura bien podría ser su próximo gran avance. Fin del capítulo 198.